Y nosotros volvemos rápidamente al plano local, a la que ha sido la noticia de esta jornada con el anuncio que ha hecho el gobierno del fin de las mascarillas. Solamente se va a exigir su uso obligatorio en centros de salud, pero por ejemplo, respecto a los colegios, el uso no será obligatorio y al interior de las salas de clases su utilización va a depender de lo que decidan los estudiantes o bien cada uno de los apoderados. Queremos profundizar en este tema junto a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido. Dios bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es preguntarle sobre esta decisión. ¿Para usted está claro cómo va a operar el sistema? ¿No va a contar del 1 de octubre? No, estamos recién comenzando a interiorizarnos. Justamente ahora, minutos antes de empezar esta entrevista, me llegó del Ministerio de Educación el protocolo que se va a empezar a circular y recién lo vamos a comenzar a estudiar. En principio, a mí me parece que son todavía, dándole una mirada muy rápida en un par de minutos, disposiciones muy genéricas, un poquito ambiguas y tal vez se requiere mucha más precisión y mucho más apoyo a las comunidades frente a este cambio que no es menor respecto de lo que se venía haciendo. Ya, pero ¿usted habría preferido que se mantenga la obligatoriedad en los colegios? Porque obviamente es un lugar donde confluye mucha gente, cada uno viene de una historia distinta y se encuentran con un profesor ahí en la sala de clases. Mire, desde el punto de vista pedagógico, que es nuestra especialidad, sí, nuestro expertise, la medida de eliminar las mascarillas tiene muchísimas ventajas. ¿Ya? O puesto en el sentido contrario, tiene muchísimas desventajas el trabajo pedagógico con mascarilla. En la enseñanza de la lectoescritura, por ejemplo, evidentemente se ve muy limitada. El aspecto emocional, que es muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la interacción entre estudiantes, la interacción del profesor con el estudiante, obviamente se limita mucho la expresividad emocional, que es muy importante para ir teniendo una buena calibración de lo que se va haciendo con los estudiantes. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente pedagógico, para nosotros es positivo que se pueda trabajar sin la mascarilla. Ahora, desde el punto de vista sanitario, nosotros no somos los especialistas. Ni nadie en las comunidades educativas está en condiciones de poder aseverar que sanitariamente están las condiciones. Eso nos lo están diciendo los especialistas, nos lo están diciendo las autoridades, y por lo tanto yo entiendo que las autoridades se hacen responsables de la decisión que toman. Nosotros nos corresponde implementarla, pero señalando esta diferencia entre lo pedagógico, nuestro expertise señala que sí, que es una medida que puede ayudar mucho a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya, pero usted dice también que le parece que es ambiguo todavía el cómo se va a ejecutar esto. Claro, porque sí, mire, la medida es importante, es una medida que modifica bastante radicalmente lo que se venía haciendo, se eliminan también los aforos y por lo tanto no es una medida menor. Desde ese punto de vista, creo yo que los especialistas tienen que dar muchas más directrices, mucho más claras, y no dejar tanto en manos de las comunidades educativas que no somos expertos sanitarios. Los profesores somos expertos pedagógicos, expertos en educación, los padres, madres tampoco son especialistas sanitarios. Por lo tanto, desde ese punto de vista tiene que haber mucho apoyo y mucho monitoreo. Yo creo que aquí el plan de seguimiento es muy importante respecto a los efectos que se vayan produciendo con esta medida. Mario, pero ¿por qué ahora ustedes aceptan lo que dice el Ministerio de Salud, lo que dice el Ministerio de Educación? Porque hace un par de meses usted mismo, cuando el exministro Figueroa quería que vuelvan a clases los profesores, usted era bien crítico, decía no queremos volver porque hay un riesgo. Hace un par de años, dijo un par de meses. No, lo que pasa es que en ese momento los especialistas sanitarios nos estaban diciendo precisamente algo muy distinto a lo que el ministro Figueroa quería hacer. Los especialistas sanitarios con los que nos asesoramos, expertos de bastante buen calibre, ¿no es cierto?, de bastante alto prestigio, señalaban que era muy riesgoso el retorno a clase. Están las entrevistas de esos expertos y nosotros nos reunimos muchas veces con ellos. Creo que era una situación muy distinta a la que existe hoy día. Hoy día yo estoy diciendo precisamente por esa misma prevención que la voz de los expertos sanitarios es muy importante para respaldar esta decisión, para respaldar esta medida. Desde el punto de vista pedagógico, sin duda la eliminación de la mascarilla es un factor que va a ayudar mucho. Eso es lo que nosotros podemos afirmar. Si la autoridad sanitaria, si los expertos, los epidemiólogos, los especialistas nos dicen que están las condiciones para eliminar el uso de la mascarilla, bueno, entonces nosotros tenemos que remitirnos a eso, pero hacemos la prevención de que entonces se hagan responsables de la decisión. Nosotros no nos podemos... ¿Responsable en qué sentido? ¿En que si hay un brote en un colegio? Por supuesto, en ese sentido, en el sentido de que si se está decidiendo algo de esta envergadura, es porque hay un respaldo científico detrás, es porque hay suficiente evidencia. Suponemos y esperamos que eso sea así. Por supuesto, vamos a profundizar también la investigación para reforzar esta opinión que estoy dando, pero evidentemente no se puede dejar en manos de las comunidades educativas esa responsabilidad. Eso es lo que quiero decir. ¿Usted prevé que puede haber desigualdad en los colegios del país en el cómo se enfrenta a contar del 1 de octubre la pandemia?
Hay desigualdad, la hubo durante la época más dura de la pandemia, la hubo en los siguientes tiempos y lo sigue habiendo hasta hoy día. La situación en los colegios son muy desiguales. Por ejemplo, hay colegios donde hay un número muy limitado de mascarillas y los niños cuando van al recreo, por ejemplo, los más pequeños sobre todo, a la vuelta del recreo vuelven con la mascarilla sucia, mojada, toda transpirada o la han perdido simplemente. Y en muchos colegios no hay suficientes mascarillas como para reponerlas. En otros colegios están todos los stocks de materiales necesarios y adecuados porque tienen condiciones materiales o las familias mismas tienen condiciones materiales muy distintas. Pero desde el punto de vista pedagógico yo quiero insistir que en nuestro expertise la eliminación de la mascarilla es una medida que puede ayudar mucho. Profesor, pero esto queda finalmente a criterio de las comunidades educativas, lo decíamos de los apoderados, del mismo alumno, si tiene algo de temor. ¿Qué cree usted que va a pasar? Usted representa la región metropolitana, pero hay muchos colegios acá. Sí, por todo Chile. ¿Cómo se va a implementar eso? Bueno, eso es lo que yo estoy pidiendo que haya respecto de eso, directrices muy claras. Es que hoy día es abierto. Cada colegio dirá, ¿sabes que mejor mantengámosla o mejor saquemos la mascarilla? Eso a mí me parece un poquito riesgoso precisamente porque hay mucha simetría, porque se entrega a las comunidades una decisión que tiene mucho de técnico, mucho que requiere un conocimiento muy especializado, como es todo el tema sanitario, epidemiológico. Por lo tanto, yo prefiero directrices claras, orientaciones muy precisas y, por lo tanto, responsabilidades muy claras respecto a lo que se está haciendo. Porque si se traspasa la decisión únicamente a las comunidades, a mí me parece que se está, de alguna manera, haciendo una pequeña lavada de mano, o de cierta manera una lavada de mano. No creo que sea la intención de las autoridades, espero que no. Y por lo tanto, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación tienen que entregar directrices muy precisas, muy claras, y por lo tanto quedar en ellos claramente asentada la responsabilidad de lo que puede ocurrir. Entiendo que es una decisión difícil, entiendo que es una decisión donde de alguna manera se camina un poco a tientas, no solo en Chile, en el mundo entero. Pero primará, profesor, la decisión precisamente de un profesor, de alguien que esté en una sala de clases que a lo mejor puede tener alguna enfermedad de base y diga, bueno, sabe que yo no puedo hacer clases a 40 alumnos sin mascarilla porque hay un riesgo evidente. Bueno, entiendo que no se va a establecer la obligación de usar mascarilla, pero tampoco va a estar la prohibición de usar mascarilla. Por lo tanto, si un profesor considera que él necesita utilizar la mascarilla, si una familia considera que su estudiante, por razones diversas que pueden tener esas familias, necesita seguir utilizando la mascarilla, esta se va a poder seguir haciendo. Se puede dar y lo vemos en los colegios que alguien, no sé, de tercero o cuarto medio diga yo no quiero usar mascarilla y el profesor diga, oiga, por favor, pónganse la mascarilla y tenemos ahí un eventual foco de conflicto. Efectivamente ahí puede haber un foco de conflicto, pero bueno, eso se podrá manejar de acuerdo a los criterios de la relación profesor-estudiante que siempre ha existido. Pero lo que hace a una decisión país, a una decisión, ¿no es cierto?, a una política pública, porque de eso estamos hablando. Efectivamente, a mí me parece que tiene que haber una responsabilidad. La responsabilidad recae en las autoridades. No puede recaer en la comunidad escolar, no puede recaer en el profesor en específico, no puede recaer únicamente en la familia, porque las decisiones se están tomando en base a antecedentes que las autoridades nos están entregando. Y por eso mismo es que debe radicar ahí la responsabilidad y por eso mismo es que yo pido directrices muy claras. Directrices muy claras. Ahora, desde el punto de vista, yo quiero insistir en este punto de vista. Le voy a poner un ejemplo que puede ser bien práctico y bien concreto. En la enseñanza de la lectoescritura. Se usa mucho hoy día el método fonético para el aprendizaje de las palabras y el aprendizaje de leer. Uno le dice, las profesoras de educación básica le dicen al niño, por ejemplo, para diferenciar entre la B y la V, que en la B junte los labios. B. Y en la V ponga los dientes sobre el labio de abajo. V. Son formas muy concretas, pero que requieren precisamente que el profesor vaya viendo lo que el estudiante está haciendo con sus labios, lo que está haciendo con su boca. Y desde ese punto de vista, quizás esto debió haber sido gradual, no desde primero básico hasta cuarto medio, quizás haber partido el 1 de octubre con primero a cuarto básico, veamos cómo funciona, después sigamos con el otro grupo de alumnos. Puede ser. Efectivamente, la gradualidad es una cosa que nosotros hemos pedido. Nosotros, cuando se retornó ahora este año 2022, ya vimos los problemas que hubo por haber vuelto, ¿no es cierto?, sin prever una debida gradualidad. Puede ser que lo que usted señala y por lo tanto algo que las autoridades no debieran descartar. ¿Pero ustedes se lo plantearon al Ministerio de Educación? ¿El ministro Ávila conversó con ustedes antes de tomar esta decisión tan importante? No, yo soy presidente regional metropolitano. Desconozco si el presidente nacional o la directiva nacional lo habrá hecho. ¿Pero a usted nadie le preguntó? A mí nadie me preguntó, estuve hablando ahora con la Seremi, pero recién ahora, una vez conocía la noticia. Previamente no hubo respecto a este punto. ¿Y eso le parece correcto a usted, pensando en que usted representa la región metropolitana, que es la más grande del país? No, siempre es mejor conversar previamente.
siempre mejor y por supuesto tú siempre puedes entregar antecedentes y obviamente la voz del profesorado, que somos los que estamos directamente ahí en la primera línea, digamos, de lo que está pasando en la escuela. Ciertamente nuestra voz deberá ser siempre muy importante y también la voz de los asistentes de la educación, la voz de los padres apoderados. Por supuesto que eso siempre será deseable que se haga de esa manera. Ya, independiente de que se elimine la mascarilla, también el pase de movilidad a contar del 1 de octubre, ¿las clases van a volver a ser como antes? ¿Vamos a retomar la presencialidad, la vida en los colegios, en los patios, a full capacidad? O sea, eso es lo que queremos todos. Todos quisiéramos salir lo más pronto posible de esta situación de anormalidad. Es muy desgastante el mismo uso de la mascarilla para el profesor, tiene un desgaste de voz bastante grande. Hay aumento de licencias médicas también por razones de desgaste de la voz, mayor que el que había antes del uso de la mascarilla, las restricciones de aforo, todas esas son limitaciones importantes para nosotros en el funcionamiento de los colegios y todos quisiéramos eso, pero creemos que no se debe olvidar que seguimos en pandemia, esto debe tener un monitoreo adecuado, debe haber apoyo para las comunidades escolares, debe haber apoyo para los colegios, especialmente donde hay menos recursos, un apoyo especial para que esta medida efectivamente termine bien y no termine mal y haya un retroceso importante. Ya, y respecto a los aforos, porque se acaba la mascarilla, el pase de movilidad y también los aforos desaparecen. ¿Cuánto es el máximo que hoy día usted cree que debería tener una sala desde el punto de vista sanitario? No me diga desde el hacinamiento, pero desde el punto de vista sanitario para tener buena ventilación, sobre todo ahora que parte la primavera mañana. Bueno, hay un metraje cuadrado que está establecido en los mismos protocolos sanitarios. Ese metraje cuadrado ahora queda liberado, pero evidentemente si todos los especialistas nos dicen que la distancia mínima deberá ser 1,5 metros, eso es lo que nosotros vemos entre personas, pero en una sala de clase que es un espacio cerrado, obviamente, evidentemente eso deberá seguirse respetando. La misma educación a la población sobre que el principal foco de contagio son los aerosoles. La gente sigue todavía creyendo que el principal foco de contagio puede estar en los bancos o puede estar en las cosas materiales y no, está en el aire. Cuando nosotros estamos ahora a una distancia suficiente, entonces mis aerosoles ni sus aerosoles me llegan a mí, pero cuando estamos más cerca, los aerosoles respiratorios que son imperceptibles son fuente de contagio. Entonces, en ese sentido hay que seguir reforzando la educación, hay que seguir reforzando las medidas sanitarias que se requieran, hay que seguir reforzando el distanciamiento adecuado, pero obviamente también todos queremos volver a una cierta normalidad en nuestras vidas. Ya. Y si la propia Organización Mundial de la Salud está diciendo que estaríamos cerca de terminar la pandemia, hay que ir avanzando, pero hay que ir avanzando con el apoyo suficiente y con el monitoreo suficiente. Ya. No pueden dejar en manos exclusivamente de nosotros los profesores o de los directores de colegio o de los padres apoderados el control de la pandemia porque evidentemente eso sería inadecuado. Ya, y la desescalada de las medidas, porque cuando se implementó esto, cuando partió el gobierno anterior con las primeras medidas, usted se acordará que los colegios particulares rápidamente pudieron implementar su infraestructura y los colegios públicos estuvieron bastante atrás por las carencias permanentes que tienen. ¿Eso cambia a contar del 1 de octubre? ¿Todos rápidamente usted prevé que se van a adaptar a estas medidas? Siempre los que tienen menos recursos van a tener más dificultades y nosotros lo hemos dicho. Porque no es llegar y sacarse la mascarilla, ¿no? Exactamente, no es llegar y sacarse la mascarilla. Obviamente los colegios donde hay más hacinamiento, donde hay menos metraje cuadrado, donde no hay un gimnasio con suficiente ventilación o donde no hay camarines adecuados para las clases de educación física, evidentemente esos colegios siempre van a tener mayores dificultades y por lo tanto requieren mayor apoyo. Y no solo fue con el gobierno pasado, también con este gobierno nosotros reclamamos condiciones materiales inadecuadas. Ha habido comunas que han paralizado porque no han estado los recursos materiales. Nosotros le hemos exigido al gobierno ese apoyo. Hemos sido en ese sentido, no hemos tenido una diferente voz respecto al gobierno anterior en relación a este. Lo que sí pasa es que evidentemente todos queremos ya, después de tanto tiempo de pandemia, ojalá volver a la normalidad lo antes posible. Mario, esperamos que estén las condiciones. Sí, lo último, antes del 1 de octubre, quedan todavía 10 días. ¿Va a haber algún encuentro, una conversación con las bases de los profesores para ver cómo reciben ellos esta medida? Porque finalmente es el profesor el que se expone a 40 alumnos permanentemente, que cada uno viene con una historia, una casa distinta, un transporte distinto y eventualmente puede acarrear el COVID que todavía está. En menos medida, pero está todavía. Sí, por supuesto, el COVID circula todavía y todos los días sigue habiendo reportes. ¿Viene una conversación con los profesores de base? Por supuesto, nosotros lo vamos a hacer, de todas maneras. Nosotros vamos a citar alguna asamblea acá en la región metropolitana con los dirigentes de las distintas comunas y vamos a estar muy encima viendo cuál es el apoyo que hay para que estas medidas se implementen bien. Eso nos parece muy importante y, por supuesto, en aquellos lugares donde no estén las condiciones, lo vamos a denunciar, lo vamos a hacer ver y vamos a levantar la voz para defender a las comunidades educativas. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores Metropolitano, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Gracias, profesor. Que esté muy bien.